Hola a todos, sean bienvenidos a la continuación de este ciclo de conferencias del Principio Divino. En esta ocasión, la conferencia que vamos a ver se titula La misión del Mesías. ¿Sí? Para poder entrar en el contenido, vamos a dar un resumen primeramente de los contenidos que se vieron anteriormente, en este caso, la conferencia primera, que es los principios de la creación. ¿Sí? En esta conferencia, ¿qué vimos? En resumen, podemos entender que Dios tenía un ideal, ¿sí?, donde Dios deseaba que sus hijos, ¿sí?, Adán y Eva, puedan establecer una base recíproca centrada en este ideal de Dios, que centrado en Dios ellos pudieran unirse y tener descendencia, formando así una familia, una sociedad y un mundo bajo el ideal de Dios, lo que podemos llamar una humanidad ideal. Estos serían los principios de la creación. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva no lograron este ideal que Dios deseaba, sino que, según vimos en la conferencia de la caída, vimos que Adán y Eva, en vez de centrarse en el ideal de Dios, ellos se centraron en Satán, ¿sí? Y Adán y Eva formaron una base recíproca centrada en Satán, y de esto como resultado vino el pecado original, trayendo así una descendencia de hijos como el linaje de Satán y formando así una familia, una sociedad y un mundo caído, o lo que podemos llamar una humanidad caída, ¿sí? En el ideal de Dios, Adán y Eva tenían que tornarse padres de la humanidad, y ellos tenían que traer una vida, un amor y un linaje centrado en este ideal de Dios. Pero por causa de la caída, Adán y Eva, en vez de tornarse padres de la humanidad, se tornaron padres falsos y transmitieron un amor, una vida y un linaje contaminado, o podemos decir un linaje falso, ¿sí?, debido a que fue totalmente corrompido por causa de la caída. Entonces, ¿qué sucede? Este ideal que Dios deseaba no se logró por causa de la caída. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en esta situación? Nosotros conocemos que los atributos de Dios es que es un ser de amor, que es un ser eterno e incambiable. Por lo tanto, su ideal que Dios creó desde el inicio también es eterno. Por eso vemos en la Biblia, en el libro de Isaías 46:11, que la Biblia expresa cuál es el corazón, la determinación de Dios respecto a su ideal. Y dice la Biblia: tal como lo he dicho, así se cumplirá, y como lo he planeado, así lo haré. Es decir, que Dios desea llevar a cabo su ideal a toda costa. Por eso vamos a ver que en la tercera parte del principio divino, como se explicó en la introducción, habla de la restauración, cómo Dios busca sacar a la humanidad de este estado y conectarlo con su ideal, ¿sí? Acá vamos a hablar sobre la providencia de la restauración, cómo Dios busca recuperar a sus hijos, ¿sí?, y conectarlo en su ideal nuevamente. Otro punto importante que también nosotros tenemos que mencionar es que vimos en los principios de la creación la importancia de la responsabilidad humana, porque más allá de que Dios tenga el deseo de establecer su ideal, su voluntad solamente se logra cuando se cumple el 5% de responsabilidad humana. Por eso vemos que Adán y Eva, como hijos de Dios, ellos tenían una responsabilidad de obedecer el mandamiento de no comer el fruto. Si ellos cumplían ese 5% de responsabilidad y no comían del fruto, podían lograr este ideal. Pero por el contrario, como pasó con la caída, Adán y Eva no cumplieron su parte de responsabilidad, ellos desobedecieron ese mandamiento y comieron del fruto, y lo que trajo como consecuencia la caída. Entonces es muy importante, y lo vamos a ver en el transcurso de esta conferencia, que el 5% de la responsabilidad humana es crucial para el logro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, para Dios poder restaurar esta humanidad de este estado, ¿no? Restauración, que significa también sinónimo de salvación, para Dios poder salvar a esta humanidad en este estado caído y retornarla a su ideal, Él necesita
un medio, un canal a través del cual esta humanidad pueda conectarse con ese ideal. Y justamente este medio, este canal, es el Mesías, ¿sí? El Mesías que viene dentro de la historia de la restauración, dentro de esta tercera providencia, el Mesías viene en la posición de Adán. Por eso en 1 Corintios 15:45, la Biblia dice que el Mesías viene en la posición de un segundo Adán. ¿Por qué razón viene en la posición de un segundo Adán? Justamente porque él viene a lograr, a cumplir aquello que Adán no pudo hacer por causa de la caída. Es decir, establecer las 3 bendiciones. El Mesías debe venir y lograr la primera bendición, que es ser un ser perfecto, ser uno con Dios, así como Jesús decía, ¿no? Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Ser uno con Dios, ¿sí? Y pensar y sentir y actuar de la misma forma que Dios. Entonces, de esta forma, logrando la primera bendición, el Mesías después debería buscar una esposa para que junto con esta esposa, centrado en este ideal de Dios, ellos puedan lograr la segunda bendición, que es establecer una familia, ¿sí? Y de esta manera, junto con su esposa, traer descendencia centrada en el linaje de Dios y conectar a la humanidad pecaminosa en este linaje de Dios, ¿sí? Entonces, el Mesías y su esposa, ¿sí?, formarían, a través de su familia, su descendencia, el modelo que la humanidad debe seguir. Y de esta manera ellos traerían la restauración de la humanidad y el Mesías y su esposa se tornarían lo que podemos llamar como padres verdaderos, ¿sí? Y transmitirían un amor, una vida y un linaje verdaderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo que Adán y Eva establecieron por causa de la caída fue un modelo falso. Entonces, en resumen, podemos entender que el Mesías, a través de cumplir las 3 bendiciones, que es el primer propósito por el cual viene, tiene que también eliminar el pecado original. Recordemos que en la caída explicamos que el Mesías es el único que puede eliminar el pecado original. Por eso su primera misión es eliminar el pecado original tiene que lograr las 3 bendiciones, porque debe marcar el modelo a seguir, y de esta manera, ¿sí?, establecer el reino de los cielos, un mundo de paz y de armonía, donde Dios puede reinar, ¿sí? Entonces, esta es la misión pensada desde el punto de vista del ideal original de Dios que el Mesías debe lograr, ¿sí? Entonces, entendiendo esto en esta introducción, vamos a entrar más de lleno respecto al Mesías cuando vino en su primera venida, que fue Jesús. Vamos para poder comprender profundamente, ¿no?, la historia de Jesús. Entonces vamos a ver, yéndonos desde el punto de vista de la voluntad de Dios y entendiendo, ¿sí?, que para que se logre el 100% hay una parte de responsabilidad de Dios y una parte de responsabilidad del ser humano. Vamos a ver que la voluntad de Dios tenía 2 enfoques, ¿sí? Primero, vamos a ver cuál fue la voluntad de Dios para el Mesías, ¿sí? Y luego, el otro enfoque sería la voluntad de Dios para el pueblo. Y para esto vamos a citar algunos versículos bíblicos, ¿sí? Nosotros ya entendiendo lo que vimos en la introducción, sabemos que la voluntad de Dios para el Mesías es que pueda establecer el reino de los cielos. Por eso vemos que Jesús varias veces en su ministerio público habló del establecimiento del reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo 4:17, que Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. También en Mateo 3:2 dice la Biblia: convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Y luego en Mateo 6:10 Jesús también siempre rezaba diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿sí?
Entonces vemos que Jesús siempre habla de la construcción del reino de los cielos. Pero acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando Jesús dice arrepentíos, convertíos, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que entender que la construcción del reino de los cielos, que se logre la voluntad de Dios en la tierra, no pasa automáticamente porque el Mesías venga a la tierra. No es que el Mesías nace y ya automáticamente somos salvados y se establece el reino de los cielos. No, justamente estos versículos hacen referencia a la parte de responsabilidad humana, porque Jesús dice arrepentíos y convertíos porque ha llegado el reino de los cielos, y habla de que el reino de los cielos debe hacerse tanto en el cielo como en la tierra, o sea que es algo que debemos construir, ¿sí? Entonces, entendiendo que la voluntad de Dios para el Mesías es que logre el reino de los cielos, vemos que este se va a lograr solamente cuando se cumpla el 5% de responsabilidad del ser humano. Por eso es importante tener en cuenta cuál fue la voluntad de Dios para el pueblo, que tiene que ver con este 5% que tenía la humanidad, ¿sí? Y vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 6:29, ¿sí? Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él os ha enviado, ¿sí? O sea que Jesús les explica que la voluntad de Dios para el pueblo es creer en el Mesías. Esta es la responsabilidad del pueblo. Pero sabemos, entendiendo la historia de Jesús, de que no mucha gente aceptaba estas palabras de Jesús y no muchas personas le creyeron. Por eso Jesús tiene la necesidad de nuevamente mencionar la voluntad de Dios. Y por esto vemos en Juan 10, 37-38, que Jesús menciona nuevamente la voluntad de Dios y dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que cuando la gente no le creía a Jesús, Jesús le decía, miren los milagros, las obras que yo estoy realizando. Si ustedes no me creen por mis palabras, miren mis actos, ¿sí? Era la forma de dar testimonio de que Dios estaba trabajando con él. Pero sabemos que a pesar de todos los esfuerzos de Jesús, la gente no creía mucho en él e incluso se burlaban, ¿sí? En Mateo 12:24, encima la gente le decía, este no lanza a los demonios afuera si no es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo acusaban de ser hijo de un demonio. Y por otro lado, cuando Jesús es crucificado, en Mateo 27:40, incluso en forma de burla, le decían, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Entonces podemos entender que si bien la responsabilidad del pueblo era creer en el Mesías, la gente no le creyó. Aún después de ser crucificado, la gente no reconoció a Jesús como el Mesías porque no le creyó en sus palabras. Entonces vemos que Jesús hizo mucho milagro, hizo todos sus esfuerzos, pero la gente no cumple su 5%. Y después Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz. Entonces ahora lo que a nosotros nos gustaría entender, ¿cuál fue el significado de la cruz? Si entendimos que desde el punto de vista de la voluntad de Dios era que el Mesías logre el reino de los cielos, entonces ¿qué significó la crucifixión? Y para poder entender eso vamos a ver algunas palabras, ¿sí?, sobre el significado de la cruz. Y para esto vamos a ver primeramente palabras de los discípulos de Jesús. Primero vamos a ver en Hechos 7, 51-53. ¿Sí? Acá San Esteban, que fue el primer mártir cristiano, dice, hombre de dura cerviz y de corazón y oído incircuncisos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así sois vosotros. Ellos son los que mataron a los que pronunciaban la venida del justo, que vosotros acabáis de entregar y del cual habéis sido homicidas. ¿Sí? Es decir, que para San Esteban la crucifixión fue un homicidio. ¿Y qué es un homicidio? Es un crimen, es un asesinato. San Esteban consideró un crimen la crucifixión de Jesús. Por otro lado, en 1 Corintios 2:8, el apóstol Pablo dice, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, que si lo hubiesen entendido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Entonces, el apóstol Pablo explica claramente que debido a la ignorancia del pueblo,
porque ellos no entendieron a Jesús, no entendieron las enseñanzas, la sabiduría que Jesús traía, ellos crucificaron al Mesías. Y así como esto, vamos a ver también las propias palabras de Jesús, ¿sí?, referente a la crucifixión. En Lucas 19, 41-44, es el primer versículo de Jesús, y dice: al llegar cerca de Jerusalén, poniéndose a mirar sobre esta ciudad, derramó lágrimas sobre ella, diciendo: si conocieses también tú, por lo menos en este día, lo que puede traerte la paz, mas ahora está todo ello oculto a tus ojos, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Acá Jesús transmite un corazón de aflicción, de tristeza, porque no puede el pueblo darse cuenta de la importancia de ese tiempo, ¿no? Porque dice, qué tristeza, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Es importante entender el contexto histórico de la nación de Israel. La nación de Israel es un pueblo que fue preparado durante más de 2000 años por Dios para mandar al Mesías. Entonces la aflicción de Jesús es, ¿no?, se sentía triste debido a que no podía el pueblo darse cuenta del tiempo de que Dios ha visitado esa nación. Entonces muestra esta falta de claridad espiritual que tiene la nación para percibir el momento histórico en el cual ellos están viviendo. Por otro lado, en Mateo 23, 37, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus hijos bajo la sala y tú no lo has querido? Y acá Jesús siente, ¿no?, una frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque es como dice, ¿cuántas veces quise abrazarte y tú no lo has querido? Es como cuando uno quiere ayudar a una persona, pero esa persona no se deja. Entonces Jesús siente frustración porque entendiendo su misión de poder salvar a la humanidad, la nación de Israel no le permite. ¿Por qué? Porque no lo recibe, no lo acepta. Y luego en Juan 5, 39, 40, dice Jesús: escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para alcanzar la vida. Entonces Jesús les exhorta que vuelvan a leer las Escrituras, porque para los escribas y fariseos para ellos eran todo las Escrituras. Por eso ellos de eso dependía su vida. Entonces, como Jesús entiende que no hay mucha claridad espiritual, les exhorta que vuelvan las Escrituras, que vuelvan a leerlas, a escudriñarlas, para que se den cuenta que estas Escrituras están hablando sobre Jesús. También en Mateo 23, 13, 16, ya Jesús muestra un poco su enojo y le dice al pueblo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis ni dejar entrar a aquellos que entrarían. Recorred mar y tierra para ser un prosélito, y cuando ya lo es hijo de la ajena, 2 veces peor que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Y acá que Jesús le está diciendo que son hipócritas, porque son los escribas y fariseos quienes eran los líderes del pueblo, quien guiaba a la nación, quienes estaban guiando al pueblo para cumplir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios era que se unan a Jesús. Y como los escribas y fariseos no estaban aceptando a Jesús como el Mesías, por eso les llama hipócritas, porque son personas que sirven a Dios, pero no lo están haciendo cuando Dios más lo está necesitando. Entonces acá Jesús muestra su enojo al pueblo, principalmente hacia los líderes judíos. Y en Mateo 23, 24, ¿sí?, Jesús advierte sobre su traición y dice: «Ha de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido». ¿Sí? Y acá justamente está hablando de Judas Iscariote, ¿sí?, porque Jesús ya presentía que alguien lo iba a traicionar y él advierte sobre esta traición. ¿Sí? Y acá también hay una paradoja, ¿no? Porque justamente sabemos que si la voluntad de Dios era que el Mesías muera en la cruz, ¿por qué fue considerado un traidor o una traición lo que hizo Judas? ¿Sí? Recordemos también que Judas después de lo que hizo, sintió culpa, porque él sabía que había entregado sangre inocente. Entonces nosotros podemos entender que si fuese la voluntad original de Dios, no sería una traición que Judas haya entregado a Jesús hacia la cruz. Por otro lado, en Mateo 26, 38-39, esta es la última oración de Jesús en el monte de Getsemaní.
Jesús lleva a sus discípulos y le pide que le acompañen a orar y dice: mi alma está muy triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Acá tenemos que entender que en este momento era la parte más crucial de la misión de Jesús, porque él en este momento oró 3 veces pidiéndole a Dios evitar ir por la cruz. Dijo: pase de mí este cáliz, esta copa, ¿sí? Pero que no sea como yo, sino como tú. Entonces, ¿por qué Jesús pidió 3 veces evitar el camino de la cruz? Algunas personas dicen que él, siendo un ser humano, más allá de ser el Hijo de Dios, también tenía temor a la muerte. Pero ¿quién dice que el Hijo de Dios tendría miedo a morir? Porque incluso Jesús mismo dijo: que no sea como yo quiera. O sea que su corazón estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios hasta el último minuto. Pero ¿por qué Jesús oraba evitar la cruz? Porque él sabía, él entendía el corazón de Dios y él sabía cuál era su misión: establecer el reino de los cielos. Si Jesús moría en la cruz, sabía que la historia se iba a postergar. Y él, entendiendo, ¿sí?, que Dios trabajó durante más de 4000 años para poder enviarlo, para salvar a la nación de Israel y así como consecuencia salvar al mundo, él sabía que era muy importante poder evitar el camino de la cruz para poder así lograr ese plan ideal que Dios tenía, que era establecer el reino de los cielos. Entonces Jesús, entendiendo el corazón de Dios, él quería evitar este camino. Entonces, por estas palabras que podemos ver de los discípulos de Jesús y también del mismo Jesús, podemos entender que la crucifixión no fue la voluntad original de Dios. Fue un plan alternativo debido a que el pueblo no cumplió su parte de responsabilidad, porque el pueblo de Israel no creyó en Jesús. Entonces, ya que la crucifixión no era la voluntad original de Dios, ¿cuál fue el grado de salvación que se recibió a través de la crucifixión de Jesús?